Ahí yo ya le doy, ahí arranco. Ya empecé yo también. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a arrancar con una clase que va a dar Pablo Caviedes. Pablo es ingeniero mecánico, egresado en la Facultad de Ingeniería de la UBA, profesor adjunto ya hace 15 años en la asignatura Plantas Térmicas, socio gerente de energías renovables Neoconsult, y ha participado en el desarrollo de proyectos de inversión en energías renovables, mayoritariamente en el tema de biomasa, también algo en lo que es solar y en plantas de biogás. Bueno, él nos va a comentar un poco con temas relacionados a lo que son conversiones termoquímicas, la parte que vimos ya la semana pasada. Así que preparó una presentación para expandir un poco los temas que vimos. Así que bueno, eso va a estar grabado, después lo vamos a subir, así lo tienen disponible. Bueno, Pablo, todo tuyo. Muchas gracias por sumarte y bueno, te dejo para que con libertad puedas exponer. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, un gusto conocerlos. Gracias, Emiliano, a vos también. A mí, la verdad que el tema de la docencia y de compartir, lo discutíamos la otra vez con Emiliano, a mí yo creo que el conocimiento no le corresponde a una persona, sino a todos, así que lo que hacemos acá es obviamente trasladar conocimientos, mantener el conocimiento vivo y además compartir experiencias, así que un poco lo que quisiera transmitirles son experiencias mías y bueno, trasladarles el conocimiento que yo también aprendí en una facultad de la misma manera y cosas que aprendí en la vida, con experiencias en la vida profesional, ¿no? Bueno, vamos a arrancar, si les parece. Voy a compartir la pantalla. Vamos a cerrarlo, así no molesta. Bueno, a ver, esto no es una presentación hecha ad hoc para... La están viendo bien, ¿no? ¿Se ve? Sí, está perfecto. Sí. Perfecto. Ahí también me escuchan bien. Perdón la voz, tengo un poco tomada la garganta, pero no soy así. Normalmente es peor todavía. Bueno, no está hecha específicamente para esta clase, así que probablemente pasemos algunas diapositivas rápido. Le pido disculpas que no soy tan ordenado como Emiliano, pero bueno, la idea era ayudar y aportar lo que se pueda con esto. Obviamente, si tienen alguna consulta en especial, no tengo ningún problema que me interrumpan y me hagan preguntas, al contrario. Esto un poquito ya lo habían charlado, de lo que es la biomasa seca, húmeda. A mí, a ver, la clasificación que yo siempre doy en clases entre seca y húmeda es perdón, vamos a aprovechar a poner el puntero, del 60% humedad, que en realidad el 60% humedad es un valor, o sea, la biomasa seca no es seca al 0%, como ya lo saben, sino que tiene una cierta humedad, entonces se pone un límite, y el límite es completamente arbitrario. No quiere decir de que todo o sea, 61% ya es húmeda y se conviene transformar por procedimientos biológicos, sino que depende también de qué tipo de biomasa y cómo es la estructura y demás. Bueno, quizás se pueda quemar en una caldera por más que tenga 60% humedad, ¿ok? Eso va a depender de cada caso, esto no es una regla, sino que, bueno, cuando hablamos de biomasas húmedas, en general, hablamos de biomasas que se aprovechan de una mejor manera por un proceso biológico, y las que hablamos de biomasa seca, hablamos de las que se aprovechan por un proceso físico-químico, termoquímico, ¿sí? Como lo comentó Emiliano. Esto también ya está charlado, así que no vale la pena detenernos, pero sí por ahí un poquito en las formas de aprovechamiento justamente físico-químicos, termoquímicos, ¿no? De las biomasas secas. Emiliano les contó todos los tipos de proceso: la pirólisis rápida, la pirólisis lenta, la torrefacción de tratamiento a ver, vi la clase de Emiliano, así que y los conozco también los sistemas. La torrefacción como pretratamiento o como
Sí, en realidad es un pretratamiento y estoy completamente de acuerdo a eso, a la forma en que lo presentó Emiliano. Como dato, la torrefacción no deja de ser una especie de pirólisis que lo que busca, tanto, por ejemplo, el proceso de peletizado, ¿sí? En lo que son biomasas, uno puede hablar de un montón de cosas, pero lo que logra el peletizado son prácticamente dos cosas, dos objetivos. Es estandarizar la biomasa, o sea que tenga todo el mismo tamaño y todo el mismo humedad y todo el mismo poder calorífico, ¿sí? O dentro de un cierto rango. Por eso están las normas que la estandarizan. Y además mejorar, o sea, el aprovechamiento logístico, ¿sí? Cuando uno peletiza, logra que sea un combustible estandarizado y que además la logística sea mucho más cómoda y más barata. Entonces, por ejemplo, en Europa se utiliza mucho en instalaciones domiciliarias el pellet como calefacción. ¿Y por qué podemos usar el pellet como calefacción? Bueno, justamente porque es estandarizado, entonces yo le pongo siempre lo mismo como combustible a mi calderita o a mi estufita o lo que sea, y porque es fácil de hacer una logística corta y demás, con bolsas de 10 kilos, de 50 kilos, o con big packs de 1 tonelada, en fin, y se puede transportar mucho mejor y es más eficiente, ¿sí? De cualquier manera, contra tener un caño de gas, obviamente la cosa es muy distinta, ¿no? O sea, siempre la biomasa, y esto como concepto siempre también lo indico, la biomasa es de todas las maneras mucho más complicada para aprovechar energéticamente, ¿ok? ¿Por qué la usamos la biomasa? Porque la encontramos fácilmente en la naturaleza, porque aprendimos a hacer fuego, como decía Emiliano también, a aprovechar, digamos, se aprovecha desde hace un montón de tiempo para hacer fuego, ¿no es cierto? La biomasa, porque se usa madera, es el combustible más utilizado, porque donde no existen los combustibles como el gas natural, por ejemplo, y se utiliza biomasa para calefacción, para cocinar y demás. Pero es más complicado quemarla, ¿sí? Correctamente, ¿ok? Quemarla en sí quizás no es tan complicado, pero bueno, ustedes saben, por ejemplo, si alguno tuvo la experiencia de hacer un fuego en la intemperie y demás, bueno, hay que buscar la ramita que esté relativamente seca, porque si no se apaga el fuego. O cuando tengo un carbón para hacer una parrilla, que si está muy húmedo, que le cuesta prender, entonces pongo el secador de pelo de la mujer o qué sé yo, para que se mantenga la llama, ¿no? ¿Y eso por qué lo hago? Bueno, porque justamente la humedad me juega en contra, ¿sí? Entonces, en una combustión controlada, que no es justamente una de esas, sino dentro de una caldera, por ejemplo, lo que busco es, bueno, ponerle todas las condiciones para que sea estable la llama, ¿sí? Y que lo pueda controlar, ¿ok? Bueno, dentro de los procesos que describió muy bien Emiliano, estaba la gasificación, que es donde me quisiera detener un poquito, y donde hay distintos tipos, ¿no? Perdón, me pasé. Distintos tipos, como dijo, los de lecho fluidizado y los de lecho... ¿cómo se llama? Perdón, se me quedó la palabra. Fijo. Lecho fijo, correcto, gracias. Son dos grandes tipos distintos, ¿no? Donde en realidad el proceso de gasificación es exactamente el mismo, o sea, el proceso en sí, que es este que está identificado de esta manera, es normalmente el mismo. La diferencia va a ser el orden o dónde ocurren estas etapas, ¿sí? Entonces, bueno, fantástico. ¿Qué es lo que le está pasando a la biomasa? Y quizás antes voy a ir un paso antes, perdón, voy a detenerme un segundo antes. La biomasa en sí la podríamos clasificar o la podríamos comparar fácilmente con un carbón mineral, ¿sí? ¿Por qué lo podríamos comparar? Bueno, porque al fin y al cabo se comportan muy similar. La diferencia son los componentes, ¿sí? No por estructura, obviamente, pero sí va a tener carbono, ¿sí? Carbono fijo, que es lo que tiene el carbón, obviamente. Va a tener otros componentes, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? E hidrógeno,
en la biomasa, el carbón no tanto, pero también, bueno, sí va a tener, pero no tanto, depende de la edad del carbón, ¿no? Si es un carbón muy viejo, tiene mayor cantidad de carbono fijo y empieza a tener menos de otros componentes. La biomasa es como si fuese un carbón, o sea, yo lo comparo, lo muestro como un carbón muy, muy joven, ¿sí? Entonces tiene muy poquitito carbono fijo, tiene una cierta cantidad de cenizas inherente a la estructura de la biomasa vegetal, de donde origina, ¿no? Del árbol o lo que sea. Y después tiene un cierto contenido de materia volátil, que son cadenas carbonadas, exactamente lo mismo, pero que tienen los otros componentes, el hidrógeno, el oxígeno y demás, ¿sí? Que forman hidrocarburos de alguna manera, ¿sí? Cadenas largas. Y después va a tener agua, la humedad, ¿sí? Que va a ser humedad, o tiene agua en la estructura, o además tiene agua externa, ¿no? de la propia lo puede explicar mejor Emiliano, de la propia estructura de la planta, ¿sí? Entonces, cuando entendemos eso, bueno, podemos saber de que el primer proceso que tiene que ocurrir para que se queme una biomasa, se queme o se gasifique una biomasa, para que ocurra una oxidación o una oxidación y reducción, que es lo que pasa en una combustión, ¿sí? Lo primero que tiene que pasar es liberar el agua. El agua nos va a molestar, entonces la tenemos que liberar. Entonces, sí o sí, tenemos que consumir calor a partir de un secado. Por eso mismo, la gasificación, en particular, es sensible a la humedad. ¿Por qué es sensible a la humedad? Porque nosotros aportamos una cantidad justa de aire o de oxígeno, mejor dicho, ¿sí? Generamos calor únicamente en la oxidación, ¿sí? Y todos los demás consumen calor. Entonces, si esta etapa me consume más calor y este oxígeno es el justo, en algún momento no me va a alcanzar el calor. ¿Se entiende? Entonces se me va a cortar la continuidad de la reacción de gasificación. ¿Ok? Entonces yo no puedo poner cualquier humedad en el gasificador, sino hasta un cierto límite, que es lo que me admite el gasificador. ¿Ok? En función de cuánto aire y oxígeno le estoy metiendo en este y cuánto calor va a generar en esta etapa, ¿ok? Obviamente este oxígeno siempre es subestequiométrico, o sea, por debajo del estequiométrico, como lo dijo Emiliano, tampoco es muy bajo, sino que es, no me acuerdo ahora específicamente, pero decir un 80% del estequiométrico, alrededor de ese valor, ¿ok? No es un 10, sino que es un 80% del estequiométrico, o sea, es una buena cantidad de oxígeno. Bien. Entonces nosotros tenemos que liberar la humedad. Obviamente la humedad va a ser parte de los gases que estén dando vuelta, o sea, va a haber vapor de agua que están dando vuelta. Esa humedad, también como lo explicó Emiliano, en todo eso que se está generando, de alguna manera va a parar en el gas pobre, por ejemplo, que yo estoy sacando, y él dio la categorización de gases pobres o sin gas, mejor dicho, de bajo poder calorífico, sin gas de medio poder calorífico y de alto poder calorífico. Y obviamente la diferencia es justamente cuánto son las cosas que lo diluyen, porque al fin y al cabo son kilocalorías por normal metro cúbico. ¿Ok? Entonces, si yo tengo en cada normal metro cúbico tengo el 80% de nitrógeno del aire, ¿sí? El 79% de nitrógeno, ese nitrógeno entra por acá y sale por acá y me está diluyendo el resto de componentes, ¿sí? Entonces por eso ese gas por metro cúbico, que el metro cúbico va a tener una composición, va a tener un 70% que no hace nada, un 80% que no hace nada, ¿se entiende? Entonces ese va a ser un gas pobre, ¿sí? A diferencia de un gas natural, que el gas natural es todo metano, por ejemplo, o casi todo metano, en donde justamente todo aporta. Si yo tuviese todo monóxido y todo hidrógeno, como es el componente de este gas, tendría un poder calorífico mucho más alto. Por eso, si yo gasifico con oxígeno puro, voy a lograr poderes caloríficos más altos. ¿Ok? Bueno, en la segunda etapa, una vez que está la biomasa seca, y esto ocurre en una combustión también, o sea, es exactamente lo mismo, lo siguiente que va a pasar es ocurrir una pirólisis. Esto también consume inicialmente calor. Bueno, la pirólisis es lo que estábamos hablando antes, obviamente es casi en ausencia de oxígeno. Hay distintas pirólisis en la velocidad y demás, que son tiempos de residencia. Hay distintas pirólisis en las que tiene por ahí el 20% del estequiométrico de oxígeno, ¿sí? O sea, distintos niveles. Quizás no
Digamos, si yo hago al 0%, hago una pirólisis lenta al 0%, lo que voy a obtener es carbón vegetal, por ejemplo. ¿Sí? El carbón se hace así, se prende fuego y se lo ahoga y se mantiene el calor ahí adentro, y ese propio calor es el que va continuando con el oxígeno propio de la estructura de la madera, por ejemplo, en esta reacción de pirólisis. O sea, va a haber una oxidación, pero por el oxígeno puro de la propia madera, ¿sí? No por oxígeno externo. ¿Está bien? Por eso se va a mantener con calor y con una llama en la pirólisis. En este caso, no va a tener llama, pero sí va a tener aporte de calor de la oxidación, ¿no es cierto?, que está al lado. ¿Bien? Entonces, acá obviamente va a haber un cierto carbón que va a pasarse a la próxima parte. A ver, esto también, fíjense que esto está bien puesto en vertical, y eso no es a propósito. Eso es a propósito, quise decir, porque los gasificadores utilizan en general, los del hecho fijo, utilizan ¿cómo es? La gravedad para la fluidez de la biomasa, ¿ok? Entonces, para que fluya la biomasa dentro del equipo. Entonces son todos equipos verticales, o suelen ser equipos verticales, en donde si la biomasa tiene una densidad relativamente baja o tiende a formar puentes, por ejemplo, adentro de equipos de este estilo, son más complejas para este tipo de gasificadores. Entonces, también son problemas que puede llegar a tener el gasificador. Bueno, en la pirólisis lo que va a pasar justamente, o sea, cuando nosotros hacemos un carbón vegetal, lo que logramos es desprender todos los volátiles y dejar solamente el carbono fijo y las cenizas en la estructura, ¿sí? El resto de masa la perdemos, que son los volátiles, o se consumió en la propia pirólisis, ¿sí? Se oxidó, ¿sí? Y generó gases, pero bueno, al fin y al cabo se perdió. Entonces ustedes, si analizan una forma de hacer carbón vegetal, ustedes ponen 1 tonelada y quizás sacan 0,5, ¿sí? Porque además usamos una biomasa dura, que tiene un gran contenido, una madera dura que tiene gran contenido de carbono, ¿no? Entonces lo que pierde es masa, que obviamente la humedad, que es relativamente poca, y los volátiles, ¿ok? Eso es lo que se va a desprender acá. Entonces, según sea el gasificador, como lo marcó Emiliano en la clase anterior, estos volátiles que se van a desprender, estos alquitranes, estas cadenas carbonadas largas, ¿sí? Según como esté en el gasificador, si salen directamente, van a ir al gas pobre. Si no salen directamente y pasan por una zona de oxidación y reducción previamente, lo que van a hacer es que en esta zona de alta temperatura, ¿sí? Acá voy a tener 500 grados, 400 grados, 350 grados, ¿sí? Acá hasta 100 grados, ¿no? No necesito más. Pero es la temperatura que voy a tener, va a ser en la zona más lejana, ¿no? Obviamente acá no va a haber un límite físico que digo, bueno, acá se acabó el secado y acá empieza la pirólisis. No, ocurren simultáneamente, ¿no? Si los volátiles pasan por la oxidación, las cadenas carbonadas se craquean, se rompen, se cortan y se oxidan. Y se forman nuevamente átomos o moléculas chicas, ¿sí? Por ejemplo, de monóxido de carbono. Entonces, si los gases pasan por acá o tienen la posibilidad de pasar por esta zona, van a producir menos alquitranes, ¿sí? Por estas dos zonas, diría yo, van a producir menos alquitranes. El gasificador va a producir menos alquitranes. Si no pasa por acá, produce más alquitranes, los produce completamente, ¿ok? No salen directamente. Entonces después, con el aporte de oxígeno va a existir una oxidación, pero va y vuelve con una reducción. ¿Qué es la reducción? Bueno, yo acá hago dióxido de carbono, por ejemplo, y en la reducción, como tengo carbono, ¿sí? que me sobró porque no había oxígeno suficiente, van a reaccionar y van a volver a monóxido de carbono, ¿sí? O sea, va a ir y volver la reacción. La combustión no es lineal, sino que tiene idas y vueltas hasta que sale, ¿no? hasta que se emiten los gases, ¿ok? Entonces siempre va a haber idas y vueltas. Discúlpenme. Entonces el gasificador tipo downdraft, este era un ejemplo que existía, lamentablemente no está más. Acá está la referencia, planta de gasificación INTI, presidencia de la Plaza Chaco. Era un gasificador demostrativo que puso el INTI
que tenía un motor de 250 kilowatts eléctricos. Lamentablemente se desmontó, o sea, existe ese gasificador, pero está desmontado. ¿Ok? Acá hay valores de rendimiento, son más o menos los que había puesto Emiliano, ¿sí? El rendimiento térmico es muy alto, o sea, él había hablado también incluso de que, bueno, si el gas pobre sale con temperatura. Bueno, ojo, la temperatura va a depender de dónde sale también ese gas pobre, porque si sale de la zona de pirólisis, bueno, si yo acá tengo 400 grados, 500 grados, este gas pobre va a tener esa temperatura, ¿sí? El resto del calor lo dejo acá adentro. Si en cambio sale por esta zona el gas, voy a tener seguramente, acá voy a tener 1100, 1200 grados y acá voy a tener 800, 750 grados. Entonces si sale por acá va a tener 700 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Por ahí paso por acá, se me craquean los alquitranes, ¿no? Los volátiles, pero también salgo con mucha temperatura, que es energía que estoy desaprovechando, ¿no? Para este proceso. Y, a ver, si yo quiero aprovechar ese gas, ¿sí? Depende de la forma que lo quiero aprovechar, lo desperdicio o no. O sea, no siempre necesito enfriarlo, pero si yo lo quiero poner en un motor de combustión interna, sí necesito enfriarlo lo más posible. ¿Por qué eso? Porque el motor de combustión interna es volumétrico, tiene una capacidad volumétrica, ¿no? El motor tiene una cierta cilindrada, un volumen. Entonces, lo que yo necesito es ponerle la mayor cantidad de combustible en ese volumen, ¿sí? Más cuando tengo un gas que tiene bajo poder calorífico por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, al bajarle la temperatura, le aumento la densidad a ese gas. ¿Ok? Como le aumento la densidad energética, le aumento el poder calorífico. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta acá cómo venimos? Por lo menos todo bien por acá. ¿Alguna duda? No, menos por mi parte. ¿No? Bueno, sigo. Vamos a seguir. Bien. Entonces, este tipo de gasificador es un gasificador de lecho fijo tipo downdraft o corrientes paralelas, ¿sí? En español lo llamamos corrientes paralelas, pero lo van a encontrar como downdraft, en donde la biomasa siempre va a ir hacia abajo, la biomasa, y en este caso el aire va a ingresar por estas toberas ahí, son tipo radiales, ¿no? Inclinadas hacia abajo, porque va a tener una especie de garganta acá, esto tiene una especie de garganta, entonces esto está hacia el corazón de la garganta, ¿ok? Y la oxidación va a ocurrir acá, que es justamente, fíjense, en el único lugar donde tiene aislación este equipo. ¿Por qué? Porque justo acá hay una plataforma, perdón, no sé si me están viendo el puntero, la biomasa viene por acá, el aire entra por estas toberas, ¿sí? Va a recorrer esto así y va a salir, tiene una especie de cámara lateral, o sea, no se mezcla con lo que pasa por acá y sale, ¿ok? Fíjense que esto es el único lugar en donde este equipo tiene aislación térmica, justamente porque es el de alta temperatura y porque es donde la gente va a caminar, ¿sí? En esta plataforma. Entonces, necesito aislarlo porque acá adentro puedo tener 1000 y pico de grados, particularmente acá voy a tener 700 grados, ¿no? Entonces, bueno, es un poco alto para la gente. En este caso, en la zona de secado obviamente va a estar acá arriba, ni bien entra la biomasa, esto va a ir bajando por gravedad, estos equipos naranjas en realidad es un protector, adentro hay un vibrador, ¿sí? Que es una masa excéntrica que cuando gira sacude el equipo y lo sacude para favorecer la bajada de la biomasa, ¿ok? Para que baje mejor. Como les dije, acá tiene una especie de garganta, entonces la oxidación va a ser donde esto apunta, acá, en el foco, donde se juntan. Entonces esta es la zona de oxidación. Obviamente acá arriba voy a tener la pirólisis por temperaturas, ¿no? Y acá arriba el secado, y acá abajo esto tiene una especie de grilla, acá hay un motorcito que gira la grilla para ir sacando la ceniza, ¿no? Yo no puedo dejar la ceniza que se quede ahí porque se va acumulando, ¿no es cierto? Además de la ceniza tiene una cierta cantidad de carbono que no
va a quedar, o sea, la ceniza va a quedar un poquitito negra, ¿sí? Que eso significa que tiene carbono, que no reaccionó, o sea, no terminó de reaccionar y quizás cayó un poquitito cruda, ¿no? Y acá, bueno, como les comentaba, acá va a haber una zona de reducción. Entonces, los alquitranes en este equipo van a pasar por la zona de oxidación, tienen que pasar por la zona de oxidación. Entonces, como dice acá, este equipo es prácticamente libre de alquitranes, prácticamente tiene una mínima cantidad, ¿sí? Porque se craquean y pasa por la zona de oxidación, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema de los alquitranes? ¿Los alquitranes los puedo quemar? Sí, claro que los puedo quemar. O sea, si yo agarrara este gas así como sale y lo meto en una caldera, o si uso un equipo tipo, no lo tengo acá, tipo updraft, ¿sí? Perdón, yo tenía, si me disculpan voy a abrir otra, esta. Tipo updraft. En el updraft, acá lo van a ver. Esto tiene una parte muy larga de donde sale la biomasa. Pero después tenemos aprovechamiento. Los líquidos, acá justamente hablamos de la licuefacción, todo lo que habló un poco. Acá habla de la gasificación. Lecho fijo y lecho fluidizado, lo que habíamos hablado, esto es lo mismo que dijo, acá está, en este, fíjense, estas son todas presentaciones que hice yo, ¿no? Todas iguales. Bueno. Esto está hecho muy, lo tengo que hacer antes. Bueno, el updraft, acá está. No sé para qué le puse tanta animación. Es Recién aprendíamos a usar PowerPoint ahí. Sí, lo peor es que esto lo hice con la Mac encima. O sea que esto está más difícil todavía. Entonces, acá hablamos justamente de los alquitranes que se evaporan en la zona de pirólisis, abandonan el gasificador junto al gas pobre, ¿sí? Es más simple que el anterior, mucho más simple. Pero este gas tiene que limpiarse muchísimo, ¿sí? Fíjense, el aire, esto es contracorriente, ¿no? La biomasa baja y el aire entra por debajo y sale por arriba, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a producir acá monóxido, acá alquitranes y acá vapor de agua y todo eso va a salir por acá, ¿ok? Entonces, si bien es mucho más simple, este gas es mucho más sucio, dependiendo del uso que le querramos dar. Si este gas lo usamos en una caldera, perdón, yo estoy de vuelta sin el puntero, ¿sí? Acá monóxido, acá se va a producir monóxido, acá volátiles y acá el vapor de agua y todo eso va a salir por acá. Además el nitrógeno que yo le metí por esto, también. Entonces este gas va a ser bajo poder calorífico y va a tener un alto contenido de volátiles, dije bien, de alquitranes, ¿sí? Que hay que tener mucho cuidado porque los alquitranes, ustedes conocen la brea, es algo similar a eso. Obviamente va a ser un proceso acumulativo, ¿no? Y eso se va a pegar y se va a ensuciar en cualquier lugar. Seguramente lo escuchaste, Emiliano, hubo una experiencia en Santa Fe, en la zona lechera, uy, no me sale ahora el nombre, después se los voy a buscar. Rafaela. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, no importa. Que hubo una persona que quiso inventar un gasificador sin tener mucha experiencia, lo hicieron, no es que lo inventaron, lo hicieron, pero era de este tipo, era un updraft. Tengo la foto de la imagen del lugar, pero no me sale el nombre. Una lechera era, una industria lechera. No me sale. Bueno, ya me va a salir. ¿El nombre de la planta, decís vos? Sí, Manfrey. ¿Lo ubicás? Sí. Bueno, pusieron un gasificador de este estilo, pero lo pusieron muy lejos de la caldera. O sea, esto ese gas y esos alquitranes se pueden quemar en una caldera sin ningún problema, ¿sí? En un motor no, porque los alquitranes se pegan en las paredes, que las paredes están refrigeradas. Yo el motor lo tengo refrigerado, entonces el alquitrán se condensa contra la pared, se pega con la pared y hace que el motor se pegue, o sea, no se mueva,
¿sí? Porque pues se pone cada vez más gorda la pared, entonces achica los huelgos para los aros del pistón y no se mueve más, ¿ok? Eso les pasó también en una gente que quiso inventar un gasificador en San Juan, y la limpieza no era muy buena y el motor lo tuvieron que desarmar porque se pegaba, ¿sí? Y en Manfrey lo que pasó fue que pusieron uno de este tipo para quemar una caldera, lo cual está muy bien, pero este equipo estaba muy lejos respecto de la caldera. Entonces tenía un caño, una cañería aislada, todo lo que vos quieras, pero de 150 metros, ¿ok? Entonces, claro, al aire, ¿no? Completamente al aire, con aislación. Se enfría, en ese trayecto se enfría. Exacto. Incluso en los arranques y paradas, ¿sí? Vos tenés que precalentar ese caño, porque el caño está frío, ¿me entendés? En un arranque está frío, y si vos le empezás a meter este gas con mucho alquitrán, lo primero que va a hacer es se va a ensuciar, se va a pegar, se va a condensar y se va a pegar. Se condensa y se pega, se condensa y se pega, ¿qué pasa? Se acumula, es acumulativo. En algún momento el gas cada vez pasa menos, o en lo peor que puede pasar, que pasó en Uruguay, en un gasificador de estos que estaba bien cerquita, tenía retroceso de llama y se prendió fuego el caño por la cantidad de alquitranes pegada. Claro. Te hago una consulta. A mí no me quedó claro a qué te referís con que es más simple el updraft que el downdraft. ¿En qué se basa esa simplicidad? Es más simple porque este equipo, no sé para qué lo prendí. Este equipo es simplemente un tacho vertical con una grilla abajo. Y se acabó. Y le inyectas aire por abajo y salen los gases por arriba, ¿sí? El updraft, el downdraft, perdón, lo que tiene es una especie de garganta interior, a veces un cono, o sea, un doble cono, una especie de tobera convergente-divergente, ¿sí? O sea, es un poquito más complejo en ese sentido. Y un poquito, tampoco es una barbaridad. Lo que sí son más complejos son los del lecho fluido. Ahí llegamos. Esto o sea, viene un cilindro. Esto es un cilindro. Claro. Tiene acá le pongo una especie de reja, ¿sí? Llamémoslo reja más chica que la biomasa que voy a meter, ¿no? Para que la biomasa no se caiga y para que yo tenga una separación acá para las cenizas, ¿ok? Esto tiene una puerta acá y yo le saco la ceniza así nomás. O sea, le podría poner una especie de transporte y retirar la ceniza así también. Es una reja acá, una tobera donde entra el aire que yo quiero. Obviamente al principio lo prendo fuego y después ya está. Y controlo el aire y se acabó. Y ya está, digamos. Y esto es la biomasa que va entrando en la medida que baja el nivel, nada más. ¿Ok? El otro sistema, bueno, en particular el que vimos, tiene un sistema de ceniza giratorio, tiene que mantenerse una cierta cantidad. A ver si puedo pasar rápido. Tiene que mantenerse una cierta cantidad de carbono en el fondo, carbón vegetal, ¿no? O sea, carbono que se produce por el mismo proceso, ¿ok? Esto es para Claro, lo que tiene el nombre es el sentido de la corriente de aire, porque en ambos casos la biomasa va arriba y abajo. Exactamente, la biomasa siempre baja por gravedad. Fíjense, este es el equipo que estábamos viendo antes. Este equipo tiene los vibradores, el otro podés hacerlo más grande, no pasa nada. O sea, este va a ser más histérico, llamémoslo, con el tamaño de la biomasa. ¿Por qué? Porque esto tiene una garganta acá. Entonces, la biomasa tiene que poder fluir. Fíjense que tiene un cono invertido, o sea, acá se abre cada vez más para que fluya justamente la biomasa, pero acá va a tener un cono que se achica. Entonces acá tengo que ver muy bien cómo la biomasa se va a comportar en la medida que se oxide, por ejemplo, o que pierda los volátiles, ¿sí? Porque puede ser que acá se me trabe y me forme un puente, ¿ok? Y me deje sin biomasa o sin nada, donde entra el aire, entonces sale aire. Y no circula más. ¿Está bien? No produce más nada. La pregunta sería ¿por qué los downdraft no pueden ser un cilindro? ¿Por qué tiene que ser este cono invertido? Bueno, porque tenés que controlar muy bien la zona de oxidación. Es eso, porque vos lo que buscás es que si vos lo hicieras sin esa garganta y toda una zona de oxidación contra las paredes probablemente, tengas menores temperaturas o cosas así, y los volátiles que te salgan de esta zona y pasen por el costadito, por ahí no se craquean completos. ¿Me explico? Sí, está es bien. Más,
Es más, estas inyecciones van hacia el centro y van a tener un cierto tamaño, no van una cierta zona de influencia, llamémoslo, de estas inyecciones de aire. Entonces vos buscas que sea muy preciso y muy concentrado ese lugar que es el corazón del gasificador, digamos, ¿no? Y que todo pase por ahí. Entonces, al lograr que todo pase por ahí, hacemos que este gas sea mucho más limpio. Obviamente, ¿qué es lo que va a tener este gas? Bueno, va a tener material particulado que arrastre de estas grilla que está abajo, ¿no? O sea, pasa por ahí. Después, bueno, después les voy a mostrar o les voy a pasar. Pueden mirar de este tipo de gasificadores. Estos gasificadores son indios. La empresa se llama Ankur Scientific. Hay en YouTube un video con un dibujito, un esquemita de cómo funciona esto y cómo es la grilla y demás. Entonces, obviamente los gases pasan por ahí al lado, entonces pueden arrastrar partículas, entonces va a tener una mínima cantidad de alquitranes, que es lo que no se llegó a craquear, y va a tener una cierta cantidad de cenizas y de material particulado, ¿no? Y obviamente temperatura. Entonces lo que yo busco para usar en un motor es sacarle esas tres cosas, ¿sí? ¿Cómo se las saco? Bueno, los alquitranes en los procesos de limpieza que existen hoy se usan, por ejemplo, filtros de manga de alta temperatura y ahí se sacan alquitranes. En este equipo, por ejemplo, si ustedes ven acá, esto es un intercambiador de calor, ¿sí? Si ven, acá tiene la entrada por abajo y la salida por arriba de agua, que en este caso usaba agua normal, esto es agua normal de la temperatura ambiente, ¿ok? Para enfriar una primera etapa, y acá había un ventilador húmedo, ¿no? Porque esto va a tener humedad acá. Acá, perdón, este era no solamente era un intercambiador, sino que además era un scrubber húmedo. O sea, tenía agua directamente. Entonces la entrada era... No, este es un intercambiador... No dije nada. Es indirecto, no dije nada. Y este es otro intercambiador indirecto que fíjense que está aislado, porque esto es agua de un chiller, de un enfriador. Entonces esto es agua a 0 grados, por ejemplo. Y de esa manera logramos que el gas tenga 15 grados, 10 grados, ¿sí? Temperatura lo más baja posible, ¿ok? De manera de aumentar la densidad energética. Y después lo que tiene son filtros, en este caso son filtros finos, de A2, ¿sí? Son 2 en serie, con otra línea atrás, acá atrás, en paralelo, para que vayan alternándose cuando se tapan. Estos filtros finos no son más que filtros de acerrín. Acá hay acerrín, nada más. Entonces, lo que hacemos es hacer que burbujee el gas por abajo del acerrín y que después salga. Burbujee el gas y salga, o al revés, o de arriba hacia abajo, ¿sí? Este es un filtro de cartucho de papel para que al motor no le entren ni partículas. O sea, las partículas las sacamos acá principalmente, algo en los alquitranes se van a ir, ni agua, ni humedad, porque al enfriar acá también va a salir agua, ¿no? Se va a condensar. ¿Está bien? Eso es fundamental. Las partículas, porque van a dañar el motor, van a marcarlo, a rasparlo, lo cual hace también que pierda compresión y demás. El alquitrán porque lo pega, y el agua porque ocupa el lugar que no necesitamos. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, está claro. Bien, estos son los gasificadores que yo te decía de las calderas. Este es un updraft. A ver si te lo puedo mostrar. Estos estaban puestos en una caldera, estos los sacaron, no existen más, porque estos fueron los que le prendió fuego. Bueno, hay una empresa que desarrolló junto con una uruguaya un gasificador, se llama Agrest, ¿ok? Una empresa argentina. Fue docente mío. Y acá, esta es una caldera de 150 toneladas hora, 47 bar, ¿ok? Cualquier tipo de caldera podemos usarlo. Puede ser combustión principal o con combustión, o sea, la caldera puede tener otra combustión aparte. Estos son los 3 gasificadores, ¿ok? Estos son los updraft. Es simplemente un tacho, ¿sí? Van a ver un montón de caños y demás, bueno, pero después está el caño que conecta con o sea, un ventilador para meter aire por abajo, y el caño que conecta con la caldera y se acabó, no tiene mucho más. En este caso, porque estos equipos están hechos, tiene mucha cañería por acá, porque están hechos con tubos de la propia caldera, o sea, están conectados a la caldera como si fuesen un anexo de la propia caldera,
¿ok? Son como un calderín, llamémoslo. Bueno, el de corriente de flujo cruzado, perdón, corriente cruzada. Bueno, obviamente, depende de cómo entra el aire. El aire en este caso entra de costado a donde está la biomasa, no por debajo de la biomasa, ¿sí? Y además el gas pobre sale por acá. Esto obviamente tiene que tener una especie de pantalla y obviamente, como lo pueden ver, las zonas van a estar en función de cómo está el oxígeno, ¿sí? Pero en este caso puede arrastrar, o sea, esto es mucho más rápido y puede arrastrar mucho más material sin gasificarse, ¿no? Y obviamente también va a arrastrar volátiles. Entonces este tipo es más simple, digámoslo, o sea, le meto aire donde hay un poco de biomasa y algo va a pasar, pero bueno, el gas va a ser todavía más sucio, ¿sí? Obviamente acá hablamos de gas pobre y de aire, lo que yo necesito es oxígeno, ¿no? Como lo había dicho Emiliano. Los gasificadores del lecho fluidizado, bueno, a ver, al fin y al cabo el lecho fluidizado, voy a sacar un poquitito esto, vamos a volver a la... Así me ven a mí, por lo menos. El lecho fluidizado pasan exactamente las mismas etapas, ¿no es cierto? Pero en cada partícula, ¿ok? Y la diferencia del lecho fluidizado es que yo voy a meter aire, por ejemplo, desde abajo y se va a mantener el lecho caliente, que es el que me mantiene la temperatura y me aporta calor, ¿sí? Y alrededor de cada partícula va a ir ocurriendo todo lo mismo. O sea, primero se seca, después se piroliza y después se oxida y se reduce, ¿sí? En función del contacto con el aire. Entonces, ¿qué pasa? El lecho fluidizado tiene ventajas y tiene desventajas. Por ejemplo, una desventaja es que, si bien puede admitir distintos tipos de partículas, ese sistema tiene un cierto tiempo de residencia por el tamaño. Entonces yo tengo partículas más grandes y lo más probable es que se vayan, pasen de largo, las tenga que recuperar, las tenga que recircular para no perderlas, junto con la arena, por ejemplo, y las tengo que alimentar de nuevo en el lecho fluidizado, ¿sí? La realidad es que desde el punto de vista de la eficiencia del proceso no va a cambiar, o sea, no va a mejorar, ¿sí? No es que va a ser mejor el proceso de la gasificación pura. Sí, en todo caso va a ser un poquito más estable si yo tengo variaciones de tamaño, de la biomasa y qué sé yo. O sea, le va a influir menos o a molestar menos la variación de tamaño, que sí puede pasar en el downdraft, por ejemplo, ¿sí? Tiene relativamente baja generación de alquitranes, ¿sí? Relativamente bajo, pero también desde el punto de vista operativo es más complejo, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo tengo que agregarle la arena, ¿sí? o el lecho. Normalmente se usa una arena de cierta calidad, tiene que estar seca la arena. Cuando yo lo quiero arrancar tengo que calentar esa arena y llevarlo a régimen, ¿sí? Lo mismo pasa con las calderas. No es cualquier arena, no es que saco la arena de cualquier lugar y ya está. No, tiene que ser una cierta granulometría para que burbujee, si no, no burbujea porque es muy pesada. Tiene que tener cierta densidad. En fin, no es tan anecdótico. Y muchas veces, por ejemplo, se le agregan, para evitar la formación de alquitranes y demás, se le agregan, por ejemplo, aditivos de, no sé, cal y cosas así, ¿sí? Que las vamos gastando. Entonces, sí, por ahí tienen baja producción de alquitranes a expensas de gastar en otras cosas, ¿ok? ¿Esa arena tiene una tasa de recambio cada tanto? Sí, correcto, sí. Sí, porque se cambia entera, se saca entera y se pone nueva cada tanto. Normalmente lo que se hace en calderas, te lo voy a decir así fácilmente porque es lo que se hace en calderas es, o sea, arena se va a ir por el sistema de gases, lo mismo en el gasificador, se va a ir por el sistema de gases y lo que buscas es, obviamente limpiás para que no se emitan a la atmósfera en una caldera y en la gasificación para que no vaya el motor, ¿no? Limpiás los gases, pero lo que buscas es que una cierta cantidad de eso que vos limpiaste, una cantidad la recirculás y otra la cambiás, todo el tiempo. Entonces,
Si vos, no sé, cambiás Optimizar el diseño un 1% por hora, bueno, a 100 horas gastaste 100% de la arena, ¿me entendés? Y por ahí 100 horas son, no sé, 4 días. ¿Está bien? Entonces, al fin y al cabo, no es un consumible, pero sí. ¿Se entiende? de las estructuras. Sí, sí, está bien. Y en el lecho fijo, ¿hay algún tipo de arena porque yo sé que entiendo Nada. no hay nada? Se le dice fijo, pero no tiene nada, ningún material. No, es biomasa. Acá adentro es todo biomasa. Vos no tenés más que biomasa. ¿Sí? Nada más que biomasa. Arriba este equipo tiene una doble clapeta, porque vos tenés que evitar que entre aire, ¿no? Aire falso. Tiene una especie de doble clapeta. ¿Para qué? Abre la primera, entra la biomasa, cierra y abre la segunda. ¿Ok? Y ahí cae la biomasa adentro sin meter más aire del que quedó ahí adentro, ¿no? Y entra solamente biomasa. ¿Ok? Este es el motor que existía ahí en Presidencia de la Plaza, de 250 kilowatts. El motor es un motor prácticamente igual que un motor a combustión interna normal de ciclo Otto, o sea, naftero, tipo nafta, a gas, ¿sí? La diferencia es que este es el gas que ingresa junto con el aire en una cierta proporción, con una válvula que lo controla, y simplemente va a los pistones directamente, o sea, nada más. Y después tiene, obviamente, acá tiene las bobinas y las bujías de encendido igual, o sea, no cambia nada. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Y la eficiencia del motor no es menor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es que como el poder calorífico de este gas es más bajo, entonces por unidad de volumen, de tamaño del motor, produce menos potencia. Entonces, cuando yo tenía un motor que con nafta, con gas natural, producía 500 kilowatts, el mismo tamaño de motor produce 250, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿eso significa que es más ineficiente? Es más ineficiente en el sentido del material, pero no la eficiencia por el consumo. O sea, si tenía un 30% de eficiencia de generación, a los 250 kilowatts por ahí tiene el mismo 30%, ¿ok? Simplemente que es un motor más grande, más voluminoso, para la misma potencia. Claro, ¿Okay? o sea, la eficiencia de cada megawatt de hora de energía que ingresa no cambia. El 30%. El tema es que ingresa menos potencia. Exacto, el mismo motor produce menos potencia. Por un problema de poder calorífico, de densidad de poder calorífico, de densidad de energía. ¿Está bien? O sea, sí cambia la densidad de energía. Obviamente, desde el punto de vista del costo, un motor más grande es más caro, ¿no? O sea, está claro. Entonces, sí, va a terminar siendo más caro que el convencional a gas, por ejemplo. ¿Ok? Pero también no va a ser tanto más caro porque el generador va a ser más chiquito. Entonces, bueno, se va a compensar un poquito. ¿Ok? Acá, hoy en día, bueno, el equipo más grande que ofrecía Ankur, por ejemplo, hay otros también, pero bueno, eso yo les voy a dar la referencia de Ankur. El equipo más grande para madera alcanzaba los 2 megas, ¿sí? La realidad es que 2 megas de gas, ¿no? Para eléctricos equivalentes, ¿ok? La realidad es que no lo venden ese mucho, y suelen poner, no sé, 2 equipos de 1 mega, por ejemplo, ¿ok? Pero tienen equipos de 1 mega, 1 mega y medio, o sea, acá está marcado como 6 megas máximo en este tipo de sistemas. Bueno, porque la realidad es que en la medida que pongo 3, 4, 5, 6 gasificadores, no estoy generando una economía de escala, sino que estoy multiplicando un cierto valor, ¿no? Entonces, bueno, a 6 megas y ya es una barbaridad, digamos, ya puedo poner un sistema con una caldera sin problema. Bueno, hoy en día hay sistemas de caldera con biomasa de 3 megas, 4 megas, 3 megas y medio, ¿sí? Se pueden hacer más chicos, pero quizá el costo sea mejor acá. También lo que va a pasar es que la eficiencia global sea un poquito mejor en este sistema si la biomasa es seca. Si yo la tengo que secar, no. O sea, si la biomasa que yo tengo es intrínsecamente seca, y es mejor este sistema, ¿sí? Ahora, si yo lo tengo que secar, bueno, voy a gastar un montón de energía en secar, que no me va a ser ineficiente, ¿no? Todo. En cambio, en la caldera yo podría directamente, o sea, la caldera es más
amigable con la humedad, o sea, puede quemar directamente con la humedad que ya tiene la biomasa, entonces es más simple, necesito menos preparación, ¿ok? Menos pretratamiento, ¿sí? Desde el punto de vista de la eficiencia de este tipo de sistemas, de los gasificadores, para generación de energía eléctrica, ¿no? Para la eficiencia, ¿no? de este equipo, estos tienen, acá te hablo de un rendimiento térmico del 95%, el resto cenizas y carbono no gasificada, ¿sí? El rendimiento, esto es global al motor, a generación de energía eléctrica, relativamente secas, menor a 20, en este caso te piden menor a 20 en este gasificador, pero preferentemente 10%, ¿ok? También depende mucho de la fluidez, digamos, cómo fluye hacia abajo y demás. Ojo, porque muchas veces me ha pasado con muchos sistemas, incluso con unos de lecho fluidizado, qué sé yo, no, este sistema consume 0,95 toneladas por megawatt hora, ¿no? Toneladas hora por megawatt hora. Y vos decís, che, qué bueno, este equipo, por ejemplo, te dice, mira, el consumo mínimo es 1,1, pero vamos a estar en 1,2, digamos, no tomes menos. Entonces yo digo, bueno, 0,95 es mucho mejor, digo, ¿cómo puede ser? Y me puse a hacer las cuentas, ¿sí? A mirar, porque me pasaron el balance y demás. Claro, consideraban que la biomasa estaba al 0%, ¿sí? Y biomasa al 0% es prácticamente imposible, ¿no es cierto? Emiliano, me vas a ayudar. Es prácticamente imposible, ¿sí? O sea, o un gasto energético es demasiado alto para poder lograr secar una biomasa. Eso se logra en estufa, 248 claro. grados de estufa, que la biomasa no la ponemos en estufa. No, además la estufa seguramente consumió 4 veces la energía de lo que termina dando la biomasa en sí, ¿no? Exacto. Entonces, se lo hace para el laboratorio, para el laboratorio. Pero para medir, a nivel industrial, para medir el porcentaje de humedad, pero no para claro, algo práctico. Exactamente. A nivel industrial no tiene sentido a 0%. Entonces, claro, ellos te decían, no, este sistema consume 0,95. Es decir, 0,95, wow, qué bueno. Me puse a hacer las cuentas y era el biomasa al 0, ¿no? Y le digo, pero pará, yo biomasa al 0 no voy a tener. Y hacías de nuevo las cuentas con biomasa al 20% y te daba 1,1, 1,2, o sea, exactamente el mismo rendimiento. Estoy hablando de este gasificador, que es mucho más simple que ese que encima consumía cal, tenía arena, era de lecho fluido, ¿no? Y era muchísimo más, o sea, tenía un montón de equipos más complejos, ¿sí? Entonces, ¿en calderas no hay inconveniente con que esté húmeda la biomasa? Ahí no. No, si querés pasamos a calderas. No sé, ¿tiene alguna duda de gasificadores? Vale, en el caso del gasificador, el problema es que, o sea, se gasta energía en secar, que no va a parar al gas de síntesis. Bueno, sí, sí, o sea, depende de cómo tengas tu biomasa, vas a tener que gastar o no energía en secar, sí, porque bueno, a ver, una biomasa que tenga menos de 20% intrínsecamente, qué sé yo, cáscara maní, ¿no? Cáscara de girasol, ¿me entendés? Cosas de esas. Cáscara de arroz, sí, también. Esas cáscaras está bien y las puedes meter y bueno, fantástico, anda bien, ¿sí? Pero si vos agarrás biomasa forestal, la tenés que secar. Y no podés decir, bueno, la seco al sol, porque cuando hay sol, fantástico, pero si no hay sol, ¿qué haces? No se secó y no lo podés meter en el gasificador, entonces tenés que interrumpir tu generación, ¿no? Entonces, ¿ese mismo problema no lo tenés en una caldera que se gasta energía en el secado? No, porque en la caldera sí vas a gastar energía en el secado adentro de la caldera, ¿ok? Pero podés tomar precauciones, en realidad, para que la combustión sea estable, ¿ok? Porque a vos la humedad lo que te va a afectar es en que se te apague la combustión, por ejemplo. Porque justamente te pasa lo mismo que comenté en el gasificador. Si yo tengo humedad y la tengo que secar de la biomasa y tengo mucha humedad, entonces me va a consumir mucha energía. Bueno, lo que yo voy a hacer en una caldera, lo que yo puedo hacer es aportarle energía para ese secado, ¿ok? Entonces, ¿cómo le aporto energía? Bueno, le voy a poner aire caliente a la combustión, ¿sí? Acá
hay algunos sistemas que en el primer enfriador lo hacen por aire y lo hacen con el aire que después ingresa acá. Sí, tampoco está bueno calentar mucho acá. No, esta pues zona, o sea, en la caldera también estás gastando energía. Si aportás aire caliente, estás gastando energía. sí, lo que pasa es que depende, porque yo por ahí lo tomo de los gases de escape antes de que salgan a la atmósfera. Entonces estoy recuperando. Es una de eficiencia de la propia caldera, es energía de la propia caldera. Claro, No estoy sacándolo de otro lado, ¿me entendés? claro. Que si O sea, lo esa saco de los caldera, propios gases. si esa caldera usaras parte para producir calor, tendrías menos calor aprovechable. Si usaras el calor de la caldera. Si Con la yo caldera- usara el calor de la caldera. No, en realidad yo estoy aprovechando con una buena eficiencia, digamos, del 85-87% la energía de la biomasa. ¿Ok? Esa es la eficiencia de la caldera de biomasa con un calentador y demás, ¿sí? Si yo tuviese una biomasa más seca, bueno, quizás podría llegar a 88, 89. ¿Sí? Seca, intrínsecamente seca, ¿ok? Quizás podría llegar un puntito más, pero no mucho más. No hay una gran diferencia, ¿eh? Ojo, estamos hablando de, eso es la proporción sobre el poder calorífico inferior, ¿sí? Sabemos la diferencia entre el poder calorífico inferior y el superior, ¿no? La hemos repasado. La tienen clara esa, ¿no? Porque esa sí es importante. Y ojo, porque si alguna vez les toca pedir o comparar una caldera que viene de Estados Unidos, americana, aparte de que les van a poner unidades que son entendidas por ellos solos, les van a calcular la eficiencia sobre el poder calorífico superior. Entonces, como el poder calorífico superior de combustible es mucho más alto que el inferior, la eficiencia le va a dar mucho más baja. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que sea mala la caldera. ¿Se entendió? Pero hay que hacerlo con el inferior siempre acá. Mirá, hoy existen, sí, normalmente lo haces con el inferior. Hoy existen calderas, por ejemplo, domiciliarias, de gas incluso, que son calderas de condensación, las llaman, que tienen rendimiento. Los europeos son al revés, digamos. O sea, a vos te mandan una caldera europea y te dice tengo un rendimiento de 110%. Y vos decís, ¿cómo? Pará, pongámonos de acuerdo, ¿sí? ¿Cómo es del 110%? Porque lo hacen sobre el inferior, pero condensan humedad. Claro. ¿Ok? Condensan humedad de los gases. Entonces están aprovechando la energía del vapor del agua. Claro. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de condensar el agua? Primero, que en una caldera industrial no es práctico, ¿sí? Pero por el otro lado, eso estoy condensando un líquido, un agua que está completamente, ¿cómo se dice? Destilada, ¿ok? Es completamente destilada y me va a quedar en un montón de equipos al final de la caldera o del sistema que yo tenga que van a tener que ser inoxidables para evitar que se corroan, ¿sí? Que sufran corrosión. Entonces, eso me va a encarecer. Una caldera industrial me va a encarecer la caldera un montón, una barbaridad, ¿sí? E incluso, además tengo que sacar el agua esa, no tiene que entrar aire por ahí, tengo que hacer todo un sistema para que ese condensado se evacúe correctamente, ¿ok? Lo cual genera gastos operativos, gastos de inversión, porque la caldera va a ser más cara, ¿sí? Que son más altos, que por ahí es por una eficiencia un poquito más de energía que no vale la pena. ¿Sí? En Europa, en donde el capital no tiene tanto valor, no tiene tanto costo, ¿sí? Quizás ese punto de inversión vale ser un poquito más eficiente, ¿sí? Porque después el gas, por ejemplo, sale muy caro, o la biomasa sale muy cara. Claro. Acá Pablo, en Argentina todavía soy no. 34, yo no sé cómo están tus tiempos. Vos manejalo. Hasta las 18 estamos bien. Bueno, Vamos con el tema de calderas. Entonces, rápidamente con el tema de calderas. A ver, hablamos de la combustión, los procesos de la gasificación. Los procesos de la combustión son exactamente iguales, ¿sí? La diferencia es que los productos de la combustión, como tienen oxígeno suficiente, son los productos de la oxidación final, de la oxidación completa, ¿sí?
a ver, esto estamos hablando de una combustión completa, ¿no? Una combustión correcta y completa. La realidad es que en una combustión real, ¿sí? O sea, vos hablaste del triángulo de fuego, ¿no es cierto?, para la combustión. Hoy en día se está hablando del cuadrado de fuego, ¿sí? Porque no solamente se habla del combustible, comburente y demás, sino que además se habla de la reacción en cadena, ¿ok? O sea, de que exista una continuidad en la reacción, ¿no? Para el fuego estamos hablando. Entonces, yo necesito que exista combustible, que obviamente lo voy a aportar, es mi biomasa o mi gas o lo que sea, esto es cualquier combustible. Necesito que exista el comburente, que va a ser oxígeno, ¿no? O sea, mi agente oxidante, oxígeno del aire, ¿sí? Pero además yo necesito que las moléculas del combustible se encuentren con ese oxígeno, ¿ok? Y exista ese encuentro, exista esa reacción de oxidación. Entonces, esa es la parte difícil cuando tenés combustibles sólidos, ¿sí? Cuando tenés combustibles gaseosos, o sea, esa reacción va a ocurrir siempre en un estado gaseoso. Entonces, cuando yo tengo combustibles sólidos, necesito que exista esa transferencia de masa de el sólido, se evapore y se encuentre con ese comburente, todo eso dentro de mi zona de combustión, ¿sí? Y donde hay temperaturas suficientes como para que exista la oxidación y demás. Bueno, obviamente si se oxida, la oxidación, va a ocurrir una reducción seguramente, pero después, como hay más oxígeno, se va a volver a oxidar, ¿ok? O sea, es un ida y vuelta, todo el tiempo está ocurriendo, ¿sí? E incluso puede aparecer que haya carbono libre más en combustibles sólidos o en combustibles como el fuel y demás. En el gas natural es más difícil, que son lo que se llaman radicales libres, que van a ser radicales, justamente, carbono libre, que es ávido de reaccionar con oxígeno, que está dando vueltas, y que son los que emiten particularmente la radiación visible sí, la radiación visible es toda, pero sí, cuanto más visible, o sea, los rangos naranjas, ¿no?, de la llama, las producen los radicales libres, ¿sí? Son temperaturas más bajas, o sea, ustedes saben de los niveles de temperatura de las llamas, ¿ok? Entonces, ¿qué me va a pasar? Típicamente una biomasa, como es un sólido y es más difícil de que exista esta interacción que les estoy comentando, va a tener típicamente una llama más amarilla, ¿ok? Va a ser mucho más difícil de que yo con un carbono, con una biomasa o lo que sea, logre una llama azul, ¿no es cierto? Claro, pero una justamente combustión completa, por ahí no se logra del todo una combustión completa y por eso no tenemos solo dióxido de carbono ahí. bueno, es cierto, en un combustible sólido va a ser más difícil. En una caldera yo podría lograr una combustión casi completa. No va a ser completa, va a ser mucho más fácil lograr la combustión casi completa, lo más cercano a la completa, con el gas natural, pero igual me puede pasar de que no se encuentre alguna molécula, ¿sí? Entonces yo voy a tener generación de monóxido. Incluso cuando yo quemo con gas natural también voy a poner un excedente de oxígeno, ¿sí? No quemo. Si el estequiométrico es 1 metro cúbico de oxígeno, no meto 1 metro cúbico de oxígeno, sino que meto un 15% de excedente. ¿Por qué? Porque se tienen que encontrar, o sea, si yo pongo 1 a 1 la relación, se tienen que encontrar molécula a molécula, y cuando falta la última y la última que me quedaron en cualquier lado, ¿cómo hago para que se encuentren? ¿Me entendés? En un espacio grande, como es la caldera. Entonces, siempre todas las combustiones que van a haber a nivel industrial tienen un exceso de oxígeno, ¿sí? Exceso de aire. Normalmente para gas, 15%, 20%. Cuando estamos hablando de biomasas o combustibles sólidos y demás, quizás ya 20, 30, algunas veces 50% de excedente, ¿ok? ¿Por qué? Porque es más difícil. ¿Eso qué va a hacer? Bueno, que en los gases de escape obviamente tenga oxígeno extra, que me sobre, y también voy a tener monóxido de carbono. Siempre voy a tener un poquito de monóxido de carbono. En el gas natural va a ser menos. En el caso de las biomasas voy a tener una cierta cantidad, entonces voy a tener una combustión completa al 95%, por ejemplo. ¿Ok? Completa, pura, como dijimos antes, a nivel laboratorio. En nivel industrial es prácticamente imposible, por el hecho de la probabilidad de que se encuentren las moléculas. ¿Está bien?
¿Se entendió? Sí, sí, está claro. Bien, entonces, a ver, las calderas, el diseño de las calderas de biomasa, los tipos de calderas son estos que están acá, no sé si me ven, vamos a poner el láser de nuevo, estos que están acá, ¿sí? Si ustedes, bueno, como dice ahí, lo analizan, bueno, en realidad son tipos de calderas que se diseñaron originalmente para quemar carbón, justamente, carbón mineral, ¿no? Y como dijiste vos bien, el carbón mineral en la clase anterior es el combustible más usado para generación de energía por un simple hecho, no sirve para otra cosa, ¿ok? No lo puedo usar en otro uso. Y no sirve, es sucio y demás, yo en una caldera lo puedo controlar mucho mejor, no lo puedo usar en un motor, no lo puedo usar en algún otro tipo de combustión, ¿sí? No lo puedo usar en una casa, no lo puedo usar porque es contaminante, o sea, los gases, si no se hace la combustión correctamente, puede ser muy contaminante, puede ser letal, ¿no? Y existe, y es relativamente barato, el carbón mineral, ¿no? Existe, hay yacimientos, y al fin y al cabo fue el primer combustible industrial que se utilizó, ¿no? En la revolución industrial. Entonces, los desarrollos de las calderas se hicieron alrededor del uso del carbón, el carbón mineral, ¿ok? Las biomasas, como les dije antes, se parecen a los carbones. Entonces, al fin y al cabo, estas calderas son diseños que queman carbón mineral, ¿sí? ¿Y cuál es la similitud con el carbón mineral y las diferencias? Bueno, el carbón mineral tiene humedad mucho menos que la biomasa, seguramente. El carbón mineral tiene volátiles mucho menos que la biomasa. El carbón mineral tiene carbono fijo mucho más que la biomasa. Y el carbón mineral tiene cenizas. Bueno, depende de cómo sea el carbón, puede ser similar o no, y depende de cuál sea la biomasa, ¿no? Porque hay biomasas como la cáscara de arroz, que tiene 30% de cenizas, y hay carbones que tienen 0,5% de cenizas, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué carbón y qué biomasa estamos comparando, ¿ok? Pero al fin y al cabo los problemas son los mismos, o sea, yo tengo que mantener estable la combustión por un tema de humedades y demás, ¿sí? Entonces yo necesito, con el carbón normalmente voy a tener un calentador de aire a partir de los gases de escape de la caldera. Entonces, bueno, voy a tener calentador de aire, voy a calentar aire y además voy a quemar tipo grilla, en una parrilla, como dice acá, que puede ser una parrilla fija, parrilla vibrante, ¿sí? Y todos estos sistemas, esto que se llama pinhole, es la grilla fija que se usa, la vibrante refrigerada por aire, la vibrante refrigerada por agua. La diferencia entre estos dos es qué temperatura puedo pasar por debajo, ¿no? La que está refrigerada por aire se refrigera por la misma aire que viene con cierta temperatura, entonces ese es el aire que la refrigera y mantiene la grilla, que es metálica, a temperaturas razonables. Entonces no puede ser un aire con una temperatura muy alta. La que está refrigerada por agua, bueno, es el agua que pasa por los tubos la que lo refrigera, entonces el aire que viene por debajo puede tener mayor temperatura, ¿sí? Después tengo la parrilla caminante, traveling grate, acá está puesto también en inglés, y después tengo los lechos fluidizados, ¿sí? El circulante, para que tengan una idea, y vos hablaste también del... Gasificador de esto. Sí, claro, los circulantes y demás, esos son, justamente vos hablaste y vos pusiste ejemplos de gasificadores de carbón, ¿ok? Esos son para cosas grandes, ¿ok? Normalmente esto es para calderas de generación de 300 megas para arriba, ¿sí? Desde ese estilo. Y hay calderas de 30 megas y qué sé yo, pero es relativamente caro. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos antes, ¿sí? ¿Cuál es la gran ventaja del lecho fluidizado? ¿Es mucho más eficiente que las otras? No, quizás un puntito, o sea, de 90, medio 87, ¿sí? O medio 88, o sea, 2 puntos de eficiencia en la caldera. La gran diferencia, obviamente esto cuesta mucho más en la operación, por esto que hablábamos de que tengo la arena, que tengo que ponerle cal, de que necesito un combustible para el arranque, en fin, cuesta más la operación. El mantenimiento de la caldera es más compleja, ¿sí? Tiene más desgaste, entonces tiene materiales más... Aclaramos que esta eficiencia que mencionás, estamos hablando de eficiencia térmica. Térmica de la caldera, o sea, la cantidad de calor que se queda del vapor
contra la cantidad de calor del combustible. Exacto, está bien. Exactamente. Entonces, estamos hablando de la caldera exclusivamente. Te decía que esto tiene un costo operativo de mantenimiento mucho más alto, un costo de inversión mucho más alto por 2 puntitos más de eficiencia. Entonces, esto se justifica por ahí únicamente donde hay una variabilidad de biomasa, variabilidad de humedades. Esto no le importa la variabilidad de humedades y de tamaños, justamente porque tiene una masa de calor en el lecho muy grande, ¿no? Y cuanto más grande es, más inerte a esas variaciones es. ¿Ok? Alguna otra, o sea, es más cara, qué sé yo, es un poquitín más eficiente, pero hasta ahí nomás. Entonces esto no se ven muchos, ¿sí? En Argentina, para biomasa, de estas calderas hay una sola. Y está ubicada en Misiones, Papel Misionero es la planta, ¿sí? Si quieren después búsquenla. Si bien la turbina tiene 15 megas, la caldera tiene 176 toneladas, si no me equivoco. Con 176 toneladas a números rápidos, dividido en 3.9, se podrían generar 45 megawatts, ¿sí? Lo que pasa es que esa turbina es una turbina de cogeneración, llamémosla, o sea, tiene extracciones de vapor para que funcione la planta de papel de al lado, ¿ok? Por eso produce mucha menos energía. ¿Se entiende? A ver, una aclaración que usan mucho los europeos, hablan mucho de calderas de cogeneración. No existe la caldera de cogeneración. La caldera, o sea, en todo caso la planta es de cogeneración, pero la caldera, si de una planta de cogeneración o de una planta de generación pura, es exactamente igual, ¿sí? La caldera no cambia nada. En todo caso lo que cambia es la turbina, ¿sí? ¿Ok? Porque la diferencia es si yo uso calor o no uso calor para la planta. Pero yo el vapor, o sea, mi transformación de energía de la biomasa al vapor es exactamente la misma. Yo después veo si el vapor lo uso para generar energía eléctrica o Claro. energía eléctrica y después energía La térmica. caldera genera vapor, no genera... La caldera genera vapor y no existe diferencia entre una caldera de cogeneración y una caldera de generación pura. No existe la planta y la turbina. Exactamente. Entonces, lo usan mucho a nivel marketing, por eso lo digo porque quiero que lo entiendan y que lo sepan, ¿no? Que si le dicen, vos metes una caldera de cogeneración, bueno, te felicito, pero es igual que la otra. O sea, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la particularidad que tienen que tener las calderas para poder quemar tanto carbón como biomasa? Es que tienen que tener algún sistema que retire las cenizas de la biomasa o del carbón. O sea, tanto el carbón como la biomasa van a dejar ceniza, ¿sí? Normalmente van a dejar ceniza en el hogar es donde ocurre la llama, ¿sí? De la caldera, y va a haber otra cierta cantidad que se van a volar, que se llaman la ceniza de hogar, y después se llama el fly ash, o ceniza que se vuela, ¿no? Que se va con los gases de escape, ¿sí? Esas se sacan de los gases de escape con algún sistema de ciclones, precipitador electrostático, filtro de manga o la combinación de esos, ¿sí? O lavadores húmedos de gases, en fin, con algún sistema de esos yo retiro el fly ash de los gases antes que salga a la atmósfera. ¿Por qué? Porque si no eso se transforma en contaminante, en material particulado que por límites de emisiones no debería, o tengo un cierto límite, digámoslo. Acuérdense que eso, el impacto ambiental lo va a analizar cada provincia, ¿no? Si bien existe para la generación de energía eléctrica en la Argentina un límite nacional del ENRE, el Ente Nacional de Regulación de Energía Eléctrica, después el impacto ambiental es una potestad de definirlo de cada provincia. Entonces, si ustedes hablan de, bueno, ¿cuánto debería ser? Y bueno, depende mucho de la provincia, ¿sí? Particularmente les voy a contar una anécdota en Tucumán, que es una provincia que quema bastante biomasa con la industria azucarera, queman el bagazo de caña de azúcar, o sea, el residuo de la molienda de la caña, que se llama bagazo. Bueno, tienen límites, por ejemplo, que hablan de, no me acuerdo, 3.000 ppm, es una brutalidad, o más, no me acuerdo. Sí, creo que era 3.000 ppm para calderas viejas y 1.500 ppm para calderas nuevas.
que uno lo analiza y dice, pero eso no tiene sentido, porque eso está hecho para no molestar a la industria azucarera, digamos, ¿no? Porque si vos vas a exigir un límite de emisiones, no podés decirle, bueno, la vieja no, te dejo contaminar más. No, hay que decirle, bueno, sí, te dejo hasta cierto punto y después mejorar la caldera, ¿no? O cambiarla. Sin embargo, existe eso. Bueno, es así. Entonces, la particularidad es que tienen que tener algún sistema para retirar las cenizas, ¿ok? Entonces, la parrilla, en realidad, sí, esta fija, es una parrilla inclinada. Yo no sé si tengo algún esquema, no, eso son una parrilla inclinada en donde la parte superior, o sea, la ceniza, esta es una biomasa, acá se queman biomasas que se suspenden, o sea, entra aire por debajo y se suspenden, entonces se queman en suspensión, ¿sí? Pero la ceniza, una parte va a caer en la grilla, que es fija, no se mueve, pero de atrás se sopla un poco de vapor que barre la ceniza y la hace caer. ¿Está bien? Bueno, ese es un sistema. La parrilla vibrante es a veces son horizontales y otras veces son inclinadas, que tienen un sistema que sacude la grilla, ¿sí? Entonces, la ceniza que va quedando normalmente se usa para biomasas que se queman sobre la grilla. ¿Sí? Por ejemplo, chip de madera. El chip de madera no se puede mantener en suspensión, sino se quema sobre la grilla. Cuando vean una llama de chip de madera alta, son los volátiles. ¿Sí? La parte de arriba son los volátiles o los finos que se queman, pero el chip va a estar en la grilla. También entra aire por debajo, la refrigerada por aire, es el mismo aire que la refrigera. Y la ceniza, o sea, lo que se va haciendo es, se vibra y para. Entonces, la biomasa va avanzando cada vez que vibra, ¿sí? Y obviamente el tiempo de vibrado y la alternancia de vibrado es la que le da el tiempo de residencia en esa grilla. Entonces, en un cierto momento va a caer. Si yo tengo partículas de biomasa más chiquititas de la de mi diseño o más grandes de la de mi diseño, estoy desaprovechando la grilla. ¿Por qué? Si es más chiquitita se termina de consumir antes de que llegue a la salida, entonces después ocupa lugar que no hace nada. Si es más grande, cuando llega a la salida todavía le falta quemarse. Entonces estoy desperdiciando biomasa, ¿sí? Entonces ese tipo de sistemas es más... necesita que tenga un rango de tamaños más acotado. ¿Se entiende? No puedo poner cualquier tamaño. La refrigerada por agua es exactamente lo mismo, la diferencia que lo refrigero con tubos de agua. Y la parrilla caminante es una especie de cinta transportadora, o sea, la grilla es una especie de cinta transportadora que muy lenta entra, la biomasa cae donde entra y va avanzando hasta que termina el laguar y cae. Y cae lo que tendría que ser la ceniza, ¿ok? Todo esto sirve para carbón, exactamente igual. El lecho fluidizado es exactamente igual que el gasificador, la diferencia es que tiene más aire, nada más. ¿Ok? Está bien. ¿Cuál es la necesidad de refrigerarlo, que se usan solo las dos refrigeradas que mencionaste? No, en realidad todas están refrigeradas, la caminante va a estar refrigerada por aire también. Y estos son tubos, o sea, directamente es un tubo de agua. Lo tengo que refrigerar porque es acero, ¿sí? El acero se va a 700 grados, una cosa así, empieza a soportar menos la carga mecánica, los esfuerzos mecánicos, se hace blando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? A 700, depende del acero en realidad, a 700 grados, depende si es acero refractario o no, bueno, depende de la calidad del acero. Y a mayores temperaturas se ablanda directamente, ¿sí? se deforma. Entonces yo voy a tener en el hogar quizás 1200, las temperaturas que hablábamos antes en la zona de oxidación, sí. 1200 grados, ¿me entendés? Entonces yo tengo que refrigerarla para que no tome la temperatura de 1200 grados. Está bien. ¿Me entendés? La tengo que mantener a 700 grados, 500 grados. Está bien. ¿Sí? A mi temperatura de diseño. Solamente la parte de la parrilla. Sí, porque la parrilla, o sea, la parrilla es donde voy a tener la llama o la quema sobre la parrilla, ¿no? Voy a tener la biomasa quemándose sobre la parrilla y las paredes que tiene el hogar alrededor son todos tubos de agua que están refrigerados por el agua, justamente. Claro, está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Se entendió? Esta es una caldera, este es un ingenio azucarero en Salta, en San Martín de Tabacal, acá está, sí, ingenio Tabacal, quema bagazo. Esta es una grilla pinhole, el bagazo es muy fino, o sea, si lo ven parece tierra, digamos, es muy fino,
y queman suspensión, es una grilla fija y se barre la ceniza. Esta es una parrilla rara, pero es una parrilla fija también, pero esto quema lo que se llama licor negro. Esto es un combustible que yo les llamaba biomasa líquida. En realidad es un residuo de la digestión de la pulpa de papel, ¿sí? Para hacer pulpa de papel hay licor negro en la pasta Kraft, digamos, con madera también. En este caso es ledesma con bagazo también. O sea, los papeles de ledesma están hechos a partir de caña de azúcar, no de madera, de celulosa. No madera, ¿no? Y en la digestión, cuando vos pones el bagazo, el primer proceso es una digestión que se hace con vapor para acelerarlo y demás. Sale un residuo que se llama licor negro, que es un líquido negro, que en realidad lo que tiene es parte de esa pulpa digerida dentro de, o sea, no disuelta, como sólidos suspendidos, ¿no? Pero se termina formando una especie de fuel oil, por decirlo de alguna manera. Bueno, además tiene carbonato de calcio, cal, que lo metemos en esta caldera. Esta es en realidad una caldera de recuperación. Quemamos ese licor negro, se concentra, se le saca agua, ¿sí? Y se quema acá, particularmente al 58% de sólidos. 58% de sólidos, sí, 58%, o sea, 42% humedad, o sea, 42% es agua, para recuperar esa cal, en realidad, que es un inherente en el proceso, pero que es ¿cómo se llama? Ayuda a que el proceso sea más rápido, ¿ok? Entonces esto es una especie de recuperación, o sea, se hace para recuperar la cal, pero además, como tiene biomasa, ese licor negro produce vapor, ¿ok? Acá fíjense que hablábamos de rendimientos de la alta caldera, 82-89%. Esta es la única que es de lecho fluidizado, burbujeante, papel misionero, que quema residuos aserraderos, ¿sí? Y esta es una caldera de vibrante refrigerada por agua para quemar cáscara de maní. Hoy esta planta está funcionando, es Prodeman Córdoba. ¿Ok? Esta es una grilla viajera, parrilla vibrante, perdón, viajera es, no vibrante. Bueno, ahora me agarró la duda, pero yo puse vibrante acá. Que quema bagazo de caña, pero tiene la posibilidad de meter chip, por ejemplo, de madera, ¿sí? Si fuese la pinhole, que es la fija, no puedo quemar el chip porque el chip deja mucha ceniza que después no la barre el vapor, ¿sí? Necesito un sistema más violento, digámoslo, para sacar ese chip, ¿ok? Esto es en AGD, en Córdoba, que quema cáscaras de maní y cáscaras de girasol. No sé bien qué caldera es. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Estamos perfectos, lo que estamos, en tu caso, que creo que tenés que algún compromiso, está medio sobre la hora. Así que, pero bueno, va perfecto. No sé si te quedaba algo de turbina o lo que quieras vos. No, ahí seguía con el tema de las turbinas. Las turbinas no tienen mucha especialidad. Acá hay una... Déjenme mostrarle esto. Esto es el lecho fluido, pero acá... Qué embole esto, ¿eh? Tenés que cambiarle la animación, ¿no? Sí, le tengo que poner que se prenda todo. Bueno, sí, esta es una lecho fluido. Ven que acá tengo ash conveyors, o sea, acá sale ceniza. Estos tubos son por donde entra el aire. Fíjense que no, esto es una grilla abierta. Y lo que tengo que hacer es que entre, fíjense, tengo inyecciones de urea, amonia. Bueno, esto es todo para mejorar las emisiones. Esto es amoníaco para que no haya NOx, ¿ok? Y acá tengo los fuel chutes, o sea, que por acá entra puede ser carbón en este caso y arena, ¿no? Y acá tengo, ven lo que yo decía, de startup burners, o sea, yo necesito llenar de arena y empezar a quemar. Esto, si quieren, busquen, hay una creo que en esta presentación no tenía, pero va a tardar un montón. Hay también una animación en YouTube de HPB larga. HPB es un fabricante brasilero que justamente es el que hizo estas calderas.
la de acá de Argentina, y hace este tipo de calderas, que van a ver cómo es el sistema para prenderlo, donde necesito un quemador de startup, ¿no? O sea, tengo que, en ese caso, en el de papel misionero, queman con fuel oil, por ejemplo. O sea, uno dice, bueno, pero si tiene una caldera de biomasa, sí, pero para arrancarla necesita fuel oil, por ejemplo, ¿no? Después, bueno, esto no importa, pero sí después tengo que recuperar. O sea, si ven la caldera esa, tiene un montón de sistemas para recuperar la arena y las cenizas y separar la arena y la ceniza, y algo se recircula, otro se tira como ceniza, digamos, o sea, mucha arena se tira como ceniza, y bueno, no se recupera, ¿sí? Vos hablaste de la concombustión, vamos a hacer perdón, a ver si yo tengo, una explicación. O sea, a nivel europeo se utiliza mucho para bajar las emisiones en calderas justamente de carbón, porque es compatible con la quema de biomasa, ¿sí? La gran diferencia justamente es lograr que la combustión sea lo más incompleta posible en las dos partes, ¿no? Si yo meto todo junto en la misma caldera, tengo que asegurarme de que se queme completamente todo, lo cual es difícil, porque no puedo decir, bueno, este aire que vaya para la biomasa y este aire que vaya para el carbón, por ejemplo, ¿no? Es difícil, yo meto todo junto y ahí lo que pasa, pasa. ¿Se entiende? Entonces, normalmente se usa un reemplazo relativamente bajo, 15%, 20%, ¿sí? Y cosas así. Son calderas de carbón que se transforman, o mejor dicho, que se saca un poquito de carbón y se les reemplaza con chip de madera, por ejemplo, ¿sí? Que es relativamente similar. Lo que va a pasar es que, bueno, el chip de madera necesita una cierta cantidad de oxígeno que no necesariamente es la del carbón. Entonces, bueno, puede ser que si es menos, está todo bien. Si es más, o sea, si es menos, va a tener un excedente mayor. Y si es más, tendremos que ver cómo hacemos para que se queme bien. En eso sí se puede hacer, por ejemplo, sistemas de quemado exterior, ¿sí? Se le puede poner también la gente que diseñó esto, Agrest, el gasificador Updraft que estábamos hablando, también diseñó un sistema de combustión que se llama cámara torsional, búsquenlo también, cámara torsional, que es, si yo tengo la caldera vertical, es una especie de anexo, un chichón hacia el costado, que lo que hago es meter justamente con un sistema torsional de aire, meto la biomasa ahí, entonces la biomasa se quema en la cámara torsional y yo en la caldera puedo quemar otra cosa, ¿sí? O sea, podría quemar carbón en la caldera y en la cámara torsional la biomasa. Entonces, o incluso gas de gasificador en la cámara torsional podría quemar. Entonces, yo puedo tener el gasificador, meter la biomasa al gasificador, quemarla, un updraft, entonces quemar alquitranes y todo en la cámara torsional, y en el cuerpo de la caldera quemar, gas natural, carbón, lo que vos quieras, ¿sí? Gas natural, bueno, la caldera tiene que estar preparada para manejar cenizas, porque lo que salga de la cámara torsional va a tener cenizas y lo tengo que sacar en la caldera, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de una caldera de gas natural o de combustibles que no tienen ceniza con calderas de carbón y de biomasa, ¿sí? Entonces, la combustión hay variadísimas formas. Las más controladas son estas que estoy diciendo, que es, de combustiones separadas, ¿no? O sea, quemo la biomasa bien en un calderín anexo a la caldera principal, ¿no? Sin embargo, en calderas muy, muy grandes, con una proporción baja, lo meto directamente en la misma caldera y no pasa nada. Hicimos un estudio en AE San Nicolás, es una planta de carbón. Hay 2 plantas de carbón en el país, 2. Vos hablaste de que no había, justamente, o que no hay en proporción como hay en el mundo, es cierto. 2 plantas de carbón y yo creo que ninguna funciona, ¿sí? O sea, no porque no funcione, porque la de AE San Nicolás, las unidades de generación son de posguerra, post-Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de que las calderas son de los años 49-50, ¿sí? Entonces tiene una eficiencia muy baja, ¿ok? Además el carbón
no hay acá. La segunda caldera, la segunda planta, justamente no funciona, no se terminó, lamentablemente, es la de Río Turbio, ¿sí? Esa planta era la segunda planta de carbón del país y no se terminó, particularmente porque no alcanza, o sea, se hicieron mal los estudios o lo que sea, no alcanza el carbón que puede producir la mina para poder alimentar esas dos calderas. Entonces, está parado, lamentablemente. AE San Nicolás compra de afuera el carbón, o sea, no es que lo traía de Sudáfrica el carbón, no es de Argentina. Pero bueno, es más, incluso se transformaron esas calderas para quemar gas, algunas. Pero como son ineficientes, bueno, no se usan tampoco. ¿Okay? Se hizo un estudio para quemar en la unidad 5, en realidad en las unidades más viejas, para hacer una co-combustión con biomasa de Entre Ríos y qué sé yo, finalmente no se hizo nada. Eran calderas de 120 megas más o menos, era muy interesante. Lo hice yo como tesis de mi grado, digamos, así que tiene sus años. Pero bueno, finalmente no pasó nada, tampoco hay un incentivo más que económico porque salga menos que el carbón, ¿no? Pero también tiene sus complejidades y sus particularidades, porque bueno, las calderas esas eran de carbón pulverizado y la parte del carbón, de la ceniza, perdón, que queda en el hogar, la forma de sacarlo no es mediante una grilla, como les dije antes, sino que tienen un fondo cónico porque llegan a una cierta temperatura dentro del hogar que funde la ceniza. Entonces fluye como un líquido, en realidad no es un líquido líquido, pero es como una lava, por decirlo, ¿sí? Tal cual, una lava que fluye y que cae por un cono, ¿sí? Ese cono está abierto, se puede mirar, yo me asomé y miré, porque yo fui a esa caldera. ¿Por qué? Porque adentro de la caldera hay presión negativa, entonces entra aire por ahí, no es que me va a salir la llama para abajo, ¿sí? Y chorrea en un contenedor, chorrea la ceniza fundida. Entonces, con la biomasa nosotros aportamos ceniza distinta, que por ahí tienen distinta temperatura de fusión. Entonces, era todo un tema eso, ¿sí? La propuesta era, bueno, poner el gasificador y la cámara torsional para quemarlo externamente y no complicar la quema en sí del carbón. ¿Ok? Bueno, Era un 25% de reemplazo en ese caso. está bien. Pablo, no sé, chicos, si tienen alguna consulta que hacerle a Pablo. Si no, me parece que ya estás medio al límite con tus tiempos. Más que agradecido Sí. por tu... ¿Alguna consulta la puedo responder si alguno tiene? No hay Eso ningún le problema. decía, si tienen alguna duda de lo que he hablado, algún tema pendiente. Están callados. Se me aburrieron todos. No, todo claro. Gracias. Bueno, cualquier cosa vos le puedes dar mi email o lo que sea, Sí, me pueden estaba mandar acá las y consultas que lo quieran. está acá en tu presentación, de todas maneras, ahora después se lo Sí. compartimos. Recordá ahora dejar de grabar y bueno, yo voy a ver si está todo bien con el video para subirlo, cualquier cosa te aviso. Así Sí. que, bueno, Y Pablo, cualquier muchísimas duda que gracias por tengan tu es tiempo, la verdad bienvenida. que muy completo todo y bueno, vamos a estar en contacto cualquier cosa. Dale, perfecto. Gracias a ustedes. Que sigan bien, Chicos, hasta luego. nos vamos a ver ahora en 15, así descansamos un poquito, 6 y 20 más o menos nos encontramos. Dale, que anden bien, hasta luego. Le digo a Michael a ver cuándo puede.